Bueno, ya hemos visto que la oración está compuesta de un sujeto y un predicado, y también por qué está compuesto el sujeto. Vamos a ver ahora por qué está compuesto el predicado. El predicado tiene un núcleo que es un verbo, y ese núcleo puede hacer que el predicado sea verbal o sea nominal. ¿Cuándo es un predicado verbal? ¿Cuál es la diferencia entre estos? El predicado verbal es cuando es un verbo transitivo o intransitivo, es decir, que lleva complemento directo o que no lo lleva, y nominal es cuando lleva verbos atributivos, por ejemplo, el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer. Pero ahora mismo vamos a ocuparnos de lo que es el predicado verbal. El predicado verbal significa que ese verbo es transitivo y por lo tanto lleva un complemento directo. ¿Qué es un complemento directo? Es un complemento que le da sentido completo al verbo. Por ejemplo, el niño comió la sopa. Aquí veremos que el sujeto es el niño. Bien, y el predicado es comió la sopa. ¿Cuáles son las partes de este predicado? Por una parte tenemos el verbo, que es comió, y por otro tenemos la sopa. ¿Qué es la sopa? La sopa es el complemento directo de este verbo, del verbo comer, porque le da sentido completo a la oración, complementa al verbo. Bien, ¿cómo podemos saber que un complemento o que una frase nominal o un sintagma nominal, en este caso, es el complemento directo del verbo? Pues una prueba fiable a 100% es sustituir este sintagma nominal, por ejemplo, por pronombres. Y los pronombres serían lo, las, lo, la, los y las. En este caso, como esto es singular y femenino, sería por la. Veamos, el niño la comió. ¿Veis? Este es el pronombre que sustituye a la sopa. Por lo tanto, esto es el complemento directo y comió es un verbo transitivo. Después hay verbos que son intransitivos y que no necesitan un complemento directo, pero eso ya lo veremos durante el análisis de la oración, que no es necesaria hacer la sustitución por estos pronombres. Bien, vamos ahora con lo que serían los predicados nominales. ¿Qué sería un predicado nominal? El predicado nominal, como vemos aquí al lado, es el que está compuesto por los verbos copulativos ser, estar y parecer. Bien, vamos a poner un ejemplo. Mi vecina o mi vecino es médico. Bien, vemos que mi vecino es el sujeto y que es médico es el predicado. Pero este es un predicado nominal. ¿Por qué? Porque aquí la parte más importante de este predicado no es el verbo, como en el predicado verbal, sino que es este adjetivo que acompaña a este verbo, que es uno de estos tres verbos, es el verbo ser, y que es el atributo. Si en el complemento directo complementaba al verbo, el atributo complementa al verbo y complementa también al sujeto, porque va en el mismo género y número que el sujeto, es el mismo. Y para eso solamente tendríamos que cambiar de género o de número la oración. Y vamos a hacer las dos cosas. Veremos que el atributo no solamente modifica el verbo, sino que también modifica al sujeto. Por ejemplo, mis vecinas son, vamos en vez de poner médico, vamos a poner doctoras. Son doctoras.
Bien, vemos que aquí hemos tenido que cambiar todo. El sujeto, el verbo y el atributo. Y hemos tenido que adecuar el atributo al género y al número del sujeto. De la misma manera que hemos tenido que adecuar el verbo al número del sujeto. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo con el verbo estar. Mi primo está enfermo. Bien, mi primo es el sujeto y está enfermo es el predicado, que en este caso de nuevo vuelve a ser un predicado nominal. Bien, ¿por qué es un predicado nominal? Porque tiene un verbo atributivo, que es un verbo copulativo, que es está, y va acompañado de un adjetivo, que es el atributo. Bien, vemos que el verbo está en singular, al igual que sujeto, y al igual que el atributo, y que el atributo está en singular y en masculino, al igual que lo está el sujeto. Vamos a cambiar ahora. Mis primas están enfermas. Muy bien, pues hemos tenido que cambiar el género y el número para adecuar este género y número al género y número del sujeto. Y como el sujeto lo hemos cambiado a plural, evidentemente hemos tenido que cambiar el verbo a plural también. ¿Os dais cuenta que al cambiar de número el sujeto, hay que cambiar de número obligatoriamente el verbo? Pero es que el atributo complementa no solo al verbo, sino también al sujeto, con lo cual también el sujeto queda afectado por también el atributo, queda afectado por el cambio de número o de género de ambas cosas del sujeto. Y con el verbo parecer es lo mismo. Podemos poner el mismo ejemplo, pero con el verbo parecer. Mi primo parece enfermo. Mis primas parecen enfermas. Vemos que aquí está en masculino singular, porque está en masculino singular también el sujeto. Y que aquí está en femenino plural, porque está en femenino plural también el sujeto. Y vemos cómo cambian los verbos de singular a plural para poder concertar con el sujeto.